¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Ahora de regreso después de 2 semanas de vacaciones y trabajando para usted con este nuevo estudio aquí en casa. Les sigo diciendo, mi casa es su casa. Todo esto obviamente preparado para usted, con mucho gusto. El día de hoy lo estamos estrenando y les agradezco muchísimo a todos aquellos que me apoyaron, ¿no? Con conocimiento, con trabajo, etcétera. Aquí lo tiene usted. Este es el nuevo estudio en casa de Fernando del Rincón en Conclusiones para usted. Gracias por acompañarme esta noche y por supuesto por la sintonía. Esta es la semana ya número 23. La semana número 23 de transmitir desde aquí, desde casa. Por supuesto que el día de hoy tendremos para arrancar la semana un tema que ya ha generado gran controversia y que, pues desgraciadamente, una vez más en Venezuela no todos se ponen de acuerdo. No todos se ponen de acuerdo para enfrentar lo que puede venir en el plano electoral y lo que no han podido resolver durante años y años y años. Le estoy hablando precisamente de esta reunión que tuvo María Corina Machado con Juan Guaidó, en la que desgraciadamente, pues no se pusieron de acuerdo y pareciera que Enrique Capriles Radonsky tampoco está completamente de acuerdo con el plan de Juan Guaidó. En fin, de esto vamos a estar hablando esta noche. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro en términos de oposición, ¿no? Y qué se puede esperar también en tema electoral legislativo, porque viene otra vez, la historia se repite, ¿sí? Además de lo que pues se ha anunciado como un indulto presidencial, la liberación de muchos presos, pero pues más que indulto es una excarcelación, porque para eso tendría que haber sentencia en firme. Muchos de ellos no tenían ni siquiera sentencia, los tenían ahí en la cárcel nada más porque sí, sin un proceso jurídico, ¿no? En fin, todo esto está ocurriendo en Venezuela, pero por lo pronto, si usted me lo permite, iniciamos con las 5 del día. En el número 5, la pandemia y los otros enfermos. La pandemia de coronavirus deja un saldo de más de 25,3 millones de contagiados y más de 848,000 muertos. Al mismo tiempo, el resto de enfermos son víctimas de ella, sí, de la pandemia. Alrededor del 90% de los países del mundo ha reportado interrupciones en los servicios de salud a raíz de la crisis del COVID-19. Hay una encuesta de la Organización Mundial de la Salud que evidencia que 105 naciones, 105, tienen dificultades para diagnosticar y tratar otras enfermedades. En el número 4 está Perú. La salud primero. El presidente Martín Vizcarra aseguró que el sector salud es la prioridad en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso para el año fiscal 2021. Además de asignar un 13% más de fondos, Vizcarra se propone modernizar el sistema de atención médica que mire que le hacía falta. Justamente allá en el Perú bastaron 10 minutos, solamente 10 minutos, para completar las inscripciones de voluntarios que se hicieron, presentes, ¿no? Para participar en la fase 3 de los ensayos clínicos de 2 vacunas contra el coronavirus. Esto en Perú. En el número 3, Río de Janeiro. ¿Y la mascarilla? Más de 6,000 multas. Más de 6,000 se han puesto en la ciudad brasileña por incumplir las medidas relacionadas con la pandemia. La mayoría han sido porque la gente no lleva mascarilla. Por ejemplo, este domingo las playas se llenaron de bañistas sin tapabocas. No respetaron tampoco el distanciamiento social. Por supuesto, tampoco la ley. Una ordenanza prohíbe el acceso a las playas. Este martes la ciudad reabrirá sus centros culturales. Las playas, los teatros y los estadios se mantienen cerrados, pero bueno, ya ve, caso omiso por parte de muchos brasileños, al menos ahí en Río de Janeiro. En el número 2, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. ¿Aprobado? Grande. Sí, aprobado todavía. Este martes el presidente de México presenta su segundo informe de gobierno el día de mañana. Y hoy adelantó la que dijo ser su encuesta, porque ya ve que él siempre maneja otros datos, ¿no? Según él, y según su encuesta, cuenta con un índice de aprobación que ronda el 70%. Porque esos son los datos que maneja Andrés Manuel López Obrador. Dijo incluso que es el segundo presidente mejor valorado del mundo, del mundo. Pero
en otras cifras que no son las de López Obrador, en otros datos que no son los que maneja él, como en los medios mexicanos, por ejemplo, según una encuesta del diario Reforma, AMLO ha perdido 22 puntos desde el inicio de su mandato. El 56% de los encuestados aprobó su gestión, mientras que el 41% la desaprobó. Así que, pues todavía aprobado, pero los datos, válgame Dios, qué diferencia, ¿no? Y en el número uno, Venezuela, nuestro tema de esta noche. Reconciliación. El régimen de Maduro dice que indultó, bueno, lo que él llama indulto, que realmente es una excarcelación, a más de un centenar de diputados y dirigentes opositores, algunos de ellos incluso en el exilio. Pero le digo, en realidad lo que ocurrió fue una excarcelación o el cierre de los procesos, si lo quiere decir más bonito. Porque un indulto solo se puede llegar tras una sentencia en firme. Según el régimen, la medida busca garantizar la reconciliación nacional y se da además cuando el Consejo Nacional Electoral extendió hasta el 4 de septiembre el plazo de inscripción de candidatos a las elecciones parlamentarias de diciembre. ¿Coincidencia? No, ninguna. Hombre, esto es un cálculo político, por supuesto. Ahora, ¿le van a entrar o no le van a entrar a la elección? ¿Deberían de entrarle o no deberían de entrarle? Bueno, ya muchos de los excarcelados han dicho, no, yo no voy a participar de ninguna elección. Venezuela es el tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU-MC de María Corina, que es mi invitada, María Corina Machado, CONCLU-MC VZLA de Venezuela. Todo abreviado. CONCLU-MC VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta CONCLU-MC VZLA a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, el hashtag CONCLU-MC VZLA, @soyfdelrincón, mi cuenta en Twitter. A ver, para preservar, ¿no?, esta apariencia democrática, el régimen de Nicolás Maduro, pues no le basta con celebrar elecciones completamente cuestionadas, ¿no? Le llaman elecciones, pero no cumple con muchos de los requisitos, con la mayoría de los requisitos, con los requisitos más básicos, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice la comunidad internacional. Ahora, necesita que los comicios cuenten, por supuesto, con la mayor participación política posible. O sea, porque si no participan, ahí lo que se va a escuchar son grillos, ¿no? Pues no va a haber nadie más que el oficialismo. Puede ser ese el escenario. El 28 de agosto, el Consejo Nacional Electoral, alineado con el chavismo, extendió el plazo de inscripción para los candidatos a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Casualmente, coincidencia enorme, ya saben que ya todos son coincidencias, este lunes, el día de hoy, se anuncia este presunto indulto en favor de reconocidos opositores, algunos en el exilio, otros presos o con procesos abiertos. Entre los beneficiarios por la medida están Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Henry Ramos Alup y Gilbert Caro, entre otros, ¿no? Jorge Rodríguez, que es el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura del régimen de Maduro, dejó claro que todos podrán participar en la elección. Qué conveniente, ¿no? Ahora sí, todos pueden participar en la elección porque a ojos del régimen, dice, estamos ante una gran oportunidad de diálogo con los actores políticos. Yo diría, están ante otra oportunidad, ¿no? O están ante una situación tan compleja que no les quedó de otra más que liberar a todos los que pudieran para ver si participan y les hacen quórum. Serían dos escenarios factibles, ¿que no? Juan Guaidó, que usted sabe reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, no está en la lista. No está en la lista, no. Tampoco está Leopoldo López. Tampoco está Enrique Capriles. Pero vamos con Osmari Hernández. Está en vivo desde Caracas, nos acompaña esta noche. Osmari, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Me da gusto además que estés bien de salud. Y por supuesto, cuéntanos esto que sin duda alguna, pues al menos para mí, de coincidencia no tiene nada, ¿no? Buenas noches, Osmari.
Así es, Fernando, y justamente ya adelantaba el cuestionado presidente Nicolás Maduro este domingo que sería una semana muy movida y pues ya por lo menos el lunes así lo fue. Justamente el vicepresidente de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, fue el encargado de dar lectura a esta lista con 110 nombres, pues ya tú comentabas quienes no están en esta lista tampoco, y pues él argumentaba que la intención era la reconciliación nacional fundamentalmente, pero también decía que había interés en ampliar las posibilidades de que más organizaciones políticas se sumaran a esta elección del 6 de diciembre, que pues como tú lo mencionabas ha sido ampliamente cuestionada tanto en lo interno como en el ámbito internacional, pero además aseguraba que esta es una manera de que los venezolanos logren resolver los problemas entre venezolanos y decía que también era una vía para reencauzar pues a las personas críticas, las voces críticas por la vía constitucional. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Jorge Rodríguez. La reconciliación nacional y que se reencaucen las acciones políticas de todos los actores por la vía constitucional, por la vía que aquí está claramente establecida, por las vías pacíficas, por las vías electorales y las vías democráticas. Ojalá sea profundamente escuchado en todos los sectores de la vida política de Venezuela el mensaje que aquí envía el presidente Maduro. Una vez conocimos esta información, Fernando, nos trasladamos hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que es la policía política de Nicolás Maduro, específicamente a la sede del helicoide. Allí se esperaba la excarcelación de 5 personas. En ese lugar pudimos conversar con Alfredo Romero, quien es el director del Foro Penal Venezolano, y él ya nos da un análisis distinto de estas cifras. 110 personas beneficiadas, decía Jorge Rodríguez. Sin embargo, Romero aseguraba que de esas 110 personas, 50 forman parte de la lista de presos políticos que maneja el Foro Penal Venezolano. 23 ya tenían efectivamente, habían sido excarcelados, de hecho 7 contaban con libertad plena y 37 serían las personas que entrarían en una lista diferente que es de persecución política, según describía Alfredo Romero. Pero a ese mismo punto también llegó Freddy Superlano, uno de los diputados que forma parte de estos 37 y que fue mencionado en esta lista. Vamos a escuchar parte de lo que fue su reacción. Hoy la dictadura, con esto que le llama indulto, reconoce que ha mantenido una persecución constante durante todo este tiempo contra la Asamblea Nacional y sus diputados. Nosotros, en mi caso particular, que estaba en la clandestinidad, hoy en día pues simple y llanamente asume esto, uno podemos asumirlo como una trampa, otro podemos asumirlo, bueno, como una especie de ver cómo se lavan la cara ante la opinión pública internacional, pero al final del día lo que no nos van a quitar a los diputados que estaban en la clandestinidad, a los que se encuentran en el exilio, es el espíritu. Fue alrededor de las 8 de la noche, Fernando, cuando entre aplausos y abrazos fue recibido Roberto Marrero, quien pues salió en una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia y ofreció unas breves declaraciones a los medios de comunicación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Bueno, mira, tú sabes que no faltará quien diga que hago alegrándome de estar libre, que todo ese tema, pero la verdad que mi hijo va a estar más cerca de su papá, mi esposa va a estar, mi familia va a estar más cerca de mí, yo voy a estar más cerca de ellos. Y sin duda que en esta noche de luna llena, la libertad siempre es bien recibida, digan lo que digan. Ahora, tengo que agradecerle mucho es a nuestra gente que siempre estuvo pendiente y es una salida que no me la imaginaba así, me la imaginaba de otra manera. Decía también que él no sabía nada de esas negociaciones, pero que es político y que cree en la política. También escuchábamos a Antonia Turbay, que fue señalada de presuntamente haber colaborado con Iván Simonovic en su fuga. Ella se declara inocente y ella aseguraba que no podía hablar de perdón político cuando que desde hace meses tenía una boleta de excarcelación que no se había ejecutado, Fernando. Así es, Osmari. Cada uno de los casos los podemos revisar, ya lo decía Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano. Aquí la mayoría de ellos no se puede considerar un indulto, es una excarcelación. Es una excarcelación, no hay sentencia en firme. Sí. Hay quienes, como tú ya nos decías, tendrían que haber sido liberados desde ya porque tenían boleta de excarcelación y no se les había cumplido la orden. Así que obvio, evidente que el tal indulto no es tal.
no es un indulto, son excarcelaciones, eso queda claro, desde el punto de vista legal, no apreciaciones, punto de vista legal. Osmari, muchas gracias, te mando un abrazo allá a Caracas, me da gusto verte y verte bien. Abrazo para ti, Fernando. Igualmente, gracias Osmari Hernández en Vivos de Caracas. Pero bueno, mire, todo esto es ante la cercanía de las elecciones legislativas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa del lado opositor? Juan Guaidó intenta unir a las fuerzas opositoras, aunque de momento, sin demasiado éxito, si usted lo quiere ver así, ¿no? Porque hay figuras importantes que no están de acuerdo con su planteamiento, no están de acuerdo con su plan. Este fin de semana, por ejemplo, se reunió con María Corina Machado, que es la coordinadora nacional del movimiento opositor Vente Venezuela. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en la hoja de ruta a seguir para cambiar el panorama político del país, al menos la hoja de ruta que plantea o que le planteó Juan Guaidó. Ahora, ¿qué es lo que propone Guaidó? ¿No? ¿Cuál es la postura de María Corina Machado? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Todo esto nos lo va a contar y nos va a explicar a detalle nuestra Kay Guerrero con su reporte K. Vamos para allá. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. 2 semanas sin verte, en televisión por lo menos. ¿Cómo estás, mi estimada Kay? Fernando, ¿cómo estás tú? Felicitaciones por ese estudio, me encanta la verdad, pero bueno, vamos a hablar rápidamente de Venezuela porque tú sabes lo que pasa en mi país. En mi país pasa el tiempo, pero se escucha siempre la misma historia. Y es que una vez más, tú lo sabes, el gobierno, el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un llamado para llevar a cabo elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre. Elecciones, Fernando, que una vez más no tendrían reconocimiento internacional y que una vez más serían organizadas por un Consejo Nacional completamente cuestionado. Esto es una jugada repetida, lo hemos visto por mucho tiempo, lo hemos reportado en conclusiones por muchos años, pero de una forma u otra tienes que saber que siempre logra poner a la oposición venezolana en jaque. ¿Por qué? Bueno, primero porque el rechazo a la convocatoria requiere de un esfuerzo coordinado que no siempre se logra porque, bueno, hay ambiciones políticas de ciertos grupos de la oposición venezolana. Pero también, Fernando, porque plantea una pregunta que millones de venezolanos se hacen a diario y esa es, ¿cuál es la estrategia de la oposición venezolana para finalmente lograr el cambio de poder en Venezuela? En todo este contexto, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, propone un nuevo pacto unitario. Pero ¿qué es lo que pide esencialmente? Son 3 puntos los que menciona Juan Guaidó. El primero dice acordar una forma única para enfrentar a Nicolás Maduro que incluya, Fernando, el desconocimiento y la no participación en estos comicios electorales en diciembre. La segunda, una consulta para que los venezolanos presenten su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva, bastante interesante proponer esto en tiempos de pandemia. Y el tercero, una agenda de acción y movilización también, Fernando, a nivel nacional e internacional. En resumen, yo diría que es un poco más de lo mismo y así precisamente lo ven algunos dirigentes políticos venezolanos, entre ellos la ex candidata presidencial María Corina Machado. Machado se reunió con Guaidó este fin de semana y dejó en claro mediante un video que no apoya el planteamiento de Guaidó, pues para ella representa una estrategia repetida, fallida, obsoleta, lo mismo que se ha venido haciendo. Machado también aseguró que el llamado a una nueva consulta, Fernando, es una pérdida de tiempo, porque según ella los venezolanos ya saben lo que quieren y sobre todo porque a Juan Guaidó únicamente le quedan unos 4 meses como presidente de la Asamblea Nacional. Además, como dice ella, ¿a qué se le va a preguntar a los venezolanos? ¿Que quieren que se vaya el gobierno de Maduro? Esto fue lo que dijo Machado. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal. Ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad. Y eso es lo que haré.
Fernando, son palabras contundentes por parte de una de las voces más críticas de la oposición venezolana, pero si fuerte es el video, más fuerte aún es la carta abierta que publicó la dirigente de 20 Venezuela. En ella, Machado le reclama a Guaidó puntualmente, Fernando, que haya participado en maniobras políticas que involucraron a personeros del régimen de Maduro, personas que según Machado solamente han manchado esta causa. Machado dijo, y la voy a citar, dice, la unidad se construye alrededor de objetivos previamente definidos y bajo códigos de conductas. Se pregunta, ¿una unidad para salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible a través de una operación nacional e internacional que lo logre? Dice, allí estaremos nosotros como hemos estado desde hace años, pero después vuelve a preguntar, ¿unidad a quienes se proponen este objetivo con quienes quieren sabotearlos? Dice, allí nunca estaremos, no estaremos de ninguna manera. Y le dice a Juan Guaidó, eres tú quien debe definirse en torno a esta materia. Ahora, Fernando, en respuesta a esta y otras voces que han sido muy críticas, Guaidó ha dicho que no hay otra ruta más allá de la unidad en torno a los poderes legislativos, unido al respaldo del pueblo y de la comunidad internacional. Y agrega también, Fernando, no sé exactamente a quién se refiere, pero dice, mi deber es construir esa unidad para salir de la dictadura. Quien crea que pueda lograrlo solo o legitimando un fraude, ayuda a Nicolás Maduro. Lo cierto, Fernando, es que la conclusión de toda esta polémica es una que ya hemos visto en Venezuela, es una oposición dividida, mientras tanto hay un régimen cuestionado internacionalmente que sigue durmiendo todos los días en el Palacio de Miraflores, Fernando. Así es, Kay. Así es, y desgraciadamente tengo que decir que la historia se repite. Es algo recurrente, lo hemos visto, lo hemos reportado, lo hemos analizado. De nueva cuenta, una movida, ¿no? Porque esto ocurre siempre que va a haber una elección legislativa, hay una movida así, sorpresiva del régimen, ¿no? Que agarra a la oposición a todos malparados. Esto es lo que ocurre el día de hoy. Esto es lo que ocurre el día de hoy, pero se suma a lo que ocurre durante el fin de semana con la reunión de Guaidó, María Corina, y además también la reunión de Capriles con Guaidó. Así que, de nueva cuenta, en el tablero de ajedrez hay un movimiento mayor del régimen y bueno, pues habrá que ver si la oposición, digo, para variar, logra sortearlo, ¿no? Pero vamos a ver si es posible. Gracias, Vicky. Así es, Fernando. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. En Twitter le encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Ahí tiene siempre información de sus Reporte K. Por el momento, si usted me lo permite, nos vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a regresar para hablar con María Corina Machado, la líder de 20 Venezuela, acerca de esta reunión y esto donde no se pusieron de acuerdo. Pero además, ¿qué opina? ¿Qué opina María Corina Machado de esta excarcelación? ¿Le parece coincidencia? ¿Lo califica también como bueno? ¿Lo aplaude? ¿Por dónde es que lo ve María Corina Machado? Todo esto al regresar aquí en Conclusiones. Ya ven. Estamos de vuelta y si le parece nos vamos de inmediato con una de las protagonistas. Le doy la bienvenida entonces a María Corina Machado, es la coordinadora nacional del partido opositor 20 Venezuela, en vivo desde Caracas. María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarte, Fernando. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta entrevista en algo tan reciente como lo que ocurrió este fin de semana, de lo que estaremos hablando, por supuesto. Pero primero quiero tu reacción, María Corina, a esta excarcelación de más de 100 detenidos de forma irregular, muchos de ellos, otros con boletas de excarcelación, otros sin una sentencia firme. Maduro dice que es un indulto, pero la realidad es que pues, es una excarcelación en la mayoría de los casos. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo tomas este movimiento por parte del régimen? Bueno, lo primero, obviamente, hay una reacción humana. Cualquier ser humano que vive bajo la persecución chavista siente un enorme alivio tanto por estos venezolanos como por sus familias, lo que estarán viviendo esta hora de tenerlos de vuelta. Pero tú lo has dicho, son piezas de cambio, son rehenes. Y obviamente todo lo que hace el régimen en este momento lo hace calculando cómo puede contribuir a su propósito de permanecer en el poder. Entonces es algo
que está en pleno desarrollo, como bien tú dices, pero que obviamente no es casual y no tiene buena intención. No tiene buena intención. ¿Cuál sería la mala intención para ti esta liberación? Está vinculado, desde mi perspectiva, ¿no? Tú me dices la tuya. Desde mi perspectiva está vinculado directamente con las legislativas del 6 de diciembre. ¿Desde la tuya es esto? Eso es lo que está diciendo la mayoría del país. Incluso lo han dicho muchos de los excarcelados. Muchos de ellos han dicho, ya va, no caemos en esta trampa. Maduro no es presidente ni nosotros hemos sido condenados, por lo tanto no aplica indulto alguno y lo único que aspiramos es la liberación de Venezuela. Lo han hecho con un enorme coraje, con una enorme conciencia histórica y la verdad es que me da una profunda admiración por cada uno de estos venezolanos que se han manifestado con tanta claridad en estas horas. Pero evidentemente hay una operación que busca crear la impresión de que hay disposición de hacer concesiones para favorecer o para obligar a que un sector de llamada oposición participe en esta gran farsa del 6 de diciembre que, insisto, no son elecciones, porque en Venezuela no hay soberanía y si no hay soberanía nacional, muchísimo menos puede haber soberanía popular. Ahora, la pregunta en el contexto más amplio, porque no podemos determinarlo en este momento, por supuesto, muchas voces, ya lo decías tú, se han manifestado en contra de esto no es un indulto, esto es liberar a un secuestrado, en fin, no vamos a participar. Pero ¿tú estás segura, María Corina, de que ninguno de estos excarcelados en algún momento decida participar de la elección? ¿Qué piensas? Por supuesto que no, Fernando. Esto es un régimen brutalmente cruel, que extorsiona, que presiona, que apresa y tortura familiares. Es lo que le han hecho a cientos de militares que siguen presos. Evidentemente, el régimen está haciendo esto y está aplicando los mecanismos más perversos y más crueles para quebrar a gente buena, como lo han hecho en el pasado. Entonces, yo personalmente no juzgo jamás a ninguna persona que sea un preso o un rehén, y muchísimo menos a sus familiares. Pero claramente nuestra prioridad y nuestro propósito es la liberación de Venezuela. Y yo creo que hay hoy una enorme conciencia de esta manipulación y esta puerta giratoria que sueltan algunos y meten a otros presos, que ha sido la dinámica de Maduro. Oye, pero ¿la hay realmente, María Corina? Cuando yo veo, por ejemplo, una declaración de la Unión Europea que ve con buenos ojos desde lo de Requesens, ¿no? La liberación de Requesens, ve con buenos ojos la liberación de... Y yo digo, pero, a ver, explíqueme a alguien, por favor, cómo es que cuando se violan todas las garantías procesales y derechos humanos para muchos de estos detenidos, y es una clara violación a los derechos humanos en el ámbito internacional, después se le aplaude al régimen, al que ha sometido, al que ha violado derechos humanos, se le aplaude y ven con buenos ojos, pero es que aquí nada puede verse con buenos ojos cuando ha sido una persona que tiene una boleta de excarcelación y no la han liberado, cuando una persona no tiene una sentencia en firme y está presa por no sé cuánto tiempo. ¿Cómo la comunidad internacional puede reaccionar así, María Corina? Es decir, ahora decimos, ay, bravo, gracias, régimen de Maduro, lo vemos con buenos ojos. Perdón, pero me parece que es un concepto equivocado. ¿Qué crees tú? Bueno, en primer lugar, no es la comunidad internacional. Es el señor Borrell desde la Unión Europea. Nuestros aliados genuinos en este hemisferio tienen muy claro qué es lo que está pasando en este país. Y no es solamente a propósito de los presos políticos. La señora Bachelet, ella, la propia Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, publicó recientemente el último informe donde habla de grupos de exterminios, el FAES y otros, de torturas, de extorsión, de desaparecidos. Venezuela tiene el 96% de su población en pobreza. Es decir, esto lo sabe el mundo entero. Pero además hay algo más. No solamente estamos hablando de presos políticos, estamos hablando de que Venezuela es hoy un estado fallido y un país ocupado. Hay más de 30 grupos criminales que ocupan 214 de los 335 municipios que hay en Venezuela. Es decir, Venezuela se está somalizando por estos grupos criminales del narcotráfico, de la guerrilla, del terrorismo, del lavado de dólares, del tráfico de niños, del tráfico de órganos que se están disputando el territorio. Además,
Venezuela es un estado forajido que desde este país está tratando de exportar y expandir la desestabilización del hemisferio. Eso lo sabe Borrell y lo saben obviamente los gobiernos del hemisferio. Entonces, está claro hoy en día que esto es una maniobra táctica de cortísimo plazo, pero que no va a tener efecto alguno, Fernando, porque ni la población venezolana se lo cree y muchísima menos los aliados genuinos. Oye, déjame marcar pausa, pero te lo digo de frente y abiertamente, como ustedes me conocen que yo soy. Es que sí tienen efecto, María Corina. Es que sí tienen efecto. Es que tan tienen efecto que ahí sigue. Maduro sigue en Miraflores, y ahí sigue Diosdado, y ahí sigue Tarek El Aizami, y ahí sigue, bueno, todo el combo, ¿no? Tan tiene efecto que ahí está. Tan tiene efecto que la oposición, ustedes, incluida tú, no han podido coordinar algo que termine con esto. Tan tiene efecto que la comunidad internacional tampoco ha podido hacer algo que termine con este sufrimiento, padecimiento, violación de derechos humanos, en fin, toda la retahíla de situaciones internacionales legales y de violaciones de derechos humanos que tiene el régimen encima. Entonces, algún efecto tiene, María Corina, porque no han podido con ellos. Ahora, la pregunta es, ante este escenario, ante este movimiento de ajedrez, ante esta postura de Guaidó, ante la tuya misma, la de Enrique Capriles, ¿a dónde van a ir? ¿Qué pretenden? ¿Qué pueden lograr? Cada quien está jalando para un lado diferente, pero entenderlo es muy importante desde la perspectiva de cada uno, y la tuya la quiero conocer ahora, si me permites, después de la pausa. María Corina Machado, regreso con ella para escuchar entonces esto que a mí me parece un déjà vu de una oposición dividida, por lo que sea, pero dividida. Regreso con María Corina Machado, la coordinadora nacional del partido opositor 20 Venezuela, en vivo desde Caracas. Ya vengo. Estamos de regreso con María Corina Machado, la coordinadora nacional del partido opositor 20 Venezuela, en vivo desde Caracas. María Corina, te preguntaba yo, a ver, este no es un nuevo escenario, si tomamos en cuenta otras cosas que han pasado con la oposición y con el régimen. Siempre hay una movida en el tablero de ajedrez cuando se acerca, por ejemplo, la legislativa, ¿no? Y siempre hay algún desencuentro en el ámbito de la oposición. Es como una repetición, es como un círculo vicioso. Y de nueva cuenta, hablamos de algo que en algún tiempo era difícil de aceptar, tú y yo lo hablamos muchas veces, de que hay una oposición dividida. Y se trató de mostrar una oposición unida, la mesa de la unidad democrática, en fin, mil cosas, pero al final de cuentas se nota esa división, por lo que sea. Se está llegando al mismo escenario, se está llegando de nuevo a una legislativa y de nuevo no hay acuerdos, no se ponen de acuerdo. Al menos tú no lo has hecho con Juan Guaidó. Enrique tampoco está completamente de acuerdo, Enrique Capriles, con lo que plantea Juan Guaidó. ¿Qué esperar? Y entonces, ¿qué se necesita para una unidad completa, María Corina? Bueno, vamos por partes. En efecto, como tú bien dices, esto ha pasado muchas veces antes. Muchas veces los venezolanos hemos salido a la calle, han habido protestas increíbles, con una represión brutal, se han generado presiones de adentro, de afuera, y a la hora final de las chiquiticas ha habido un sector de esa llamada oposición que a la última hora se ha quebrado y ha decidido o participar en esas farsas o ha decidido participar en falsos diálogos, una y otra vez. Han habido 29 elecciones, Fernando, 15 referendos, y todos han terminado igual, porque es un sistema totalmente controlado por las mafias. Han habido ya 13 episodios de diálogos, desde el Papa y el Vaticano, pasando por la Unión Europea, hasta los cancilleres de México y Chile, y en todos los casos el régimen se ha burlado de ellos. Es decir, una y otra vez han habido actores que han caído en las trampas del régimen cubano y del régimen de Maduro. Pero el país ha entendido. Y efectivamente hoy estamos en un escenario en el cual se han despejado las opciones y quedan solo dos. Hay actores que dicen no hay fuerza en Venezuela, no hay manera que vamos a recibir apoyos externos, por lo tanto no queda otra que cohabitar con el sistema.
Y por lo tanto dicen, hay que participar como sea, así sea simulando con lo que llaman condiciones mínimas, así sea en un país que, como bien yo te decía, hoy se está somalizando, donde hay un colapso energético, donde la gente se muere de hambre y donde todo el mundo sabe que las instituciones están controladas por las mafias. Ya va. Esa es una posición. La otra posición, porque ya no queda más, es decir, no reconocemos este sistema y necesitamos articular, coordinar muy bien las fuerzas de adentro y de afuera en una sola política que represente una amenaza creíble para el conglomerado criminal. No hay otra, Fernando. De lo contrario, no van a soltar el poder. Aquí están los iraníes, aquí están los rusos, los cubanos, no hay manera, Corina, no hay otra. Pero a ver, María Corina, en alguna parte del planteamiento de Guaidó, o sea, lejos de la consulta, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que hay que hacer una nueva consulta, pero ¿consulta de qué? Si se tiene el objetivo claro, se supone, ¿no?, de salir del régimen de Maduro. Ese es el planteamiento. O sea, que hay que consultar a los venezolanos. No sé qué hay que consultarle, pero bueno, ese es uno de los planteamientos que yo también creo que es absurdo, por decirlo de alguna forma. Pero, por el otro lado, yo escucho algo de sintonía en lo que me estás diciendo con algunos de los planteamientos que hace el propio Juan Guaidó, ¿no? El propio Juan Guaidó habla de no participar, de no conocer, de denunciar lo que pretende ser una elección legislativa, que con un CNE completamente amañado, ¿no?, que funciona para el régimen. Ahí en eso están de acuerdo. Una estrategia para tener mayor apoyo por parte de la comunidad internacional articulada, etc., también viene con un planteamiento de Guaidó. ¿Por qué no hubo encuentro entonces? Porque tiene que definirse, precisamente por lo que tú estás diciendo. Aquí hay dos posiciones. O cohabitas con la tiranía o la enfrentas y asumimos en conjunto lo que hemos llamado una operación de paz y estabilización. Pero no puedes estar en el medio. Como tú dices, aquí no hay nada que consultar. Hay que hablarle con claridad, porque los venezolanos ya decidimos y ya hemos dicho una y otra vez que no reconocemos este sistema y que solos no podemos. No estamos diciendo quedarnos de brazos cruzados, todo lo contrario. Tú mejor que nadie, porque has estado aquí y has visto el sufrimiento y la entrega de estudiantes, trabajadores, amas de casa. Has visto lo que somos capaces de hacer los venezolanos y estamos dispuestos a volverlo a hacer. Lo que estamos diciendo es, hoy necesitamos un liderazgo político que a la hora final no se vaya a quebrar y no nos vaya a entregar. Número uno. Y número dos, necesitamos señales inequívocas de la comunidad internacional de que nos acompaña en este camino. Y esas señales se han empezado a dar y hay que reconocerlo. Se han empezado a dar y van en la dirección correcta, pero hay que acelerarla porque nuestro país está muriendo de hambre y tú lo sabes. Pero hay que pedirlo. Yo siempre lo he dicho. Se quiere vamos a decirlo con todas sus letras, se necesita, se quiere, se requiere una intervención, hay que pedirla, pero nadie la pide, ¿no? Guaidó al menos no la ha pedido. Ahora, cuando tú le planteas, y esto me lo dices después de la pausa, cuando tú le planteas a Guaidó esta operación de paz y estabilización que tiene que ver con una intervención del extranjero, ¿qué te dice Juan Guaidó? ¿Qué te respondió Juan Guaidó? ¿Por qué no lo tomó como una opción también para integrarla dentro de su plan? Me dices después de la pausa si te parece. Regreso. Es María Corina Machado, la coordinadora nacional del partido opositor 20 Venezuela, en vivo desde Caracas. Estamos de vuelta con María Corina Machado. Rápido para aprovechar el tiempo, María Corina. Entonces, cuando tú le planteas esta operación de estabilización para el país a Juan Guaidó, ¿qué te dice Juan Guaidó? Bueno, Fernando, este es un tema crucial y yo quiero aquí ser muy precisa. En primer lugar, es una realidad y ya es pública. Que han habido actores que han sido infiltrados por la corrupción del régimen, que han ido rodeando sectores del interinato y de la Asamblea Nacional. Muchos se han destapado y han ido saltando. Entonces, hay actores que claramente dicen, no queremos acción alguna de la comunidad internacional. No queremos sanciones, no queremos presiones. Y uno le pregunta, ¿y cómo vamos a salir de los misiles iraníes que pretenden instalar aquí, de las tropas rusas que ya están rodeando el país, de las bandas criminales, de la guerrilla, del narcotráfico? Obviamente hay mucho dinero en juego y hay muchos intereses. Entonces ese es el primer punto. Yo le he planteado, tiene que cortar de raíz con todos esos actores y esos tentáculos del dinero sucio del régimen. Número dos,
una respuesta que dan es que la comunidad internacional no quiere, ante lo cual yo le respondo, pues habrá que convencerlos. Ese es nuestro deber, que entiendan que aquí hay dos razones fundamentales. Uno, el sufrimiento de una sociedad, un genocidio en marcha que está acabando con miles de vidas. Y dos, una amenaza real a la seguridad hemisférica. Lo decía el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, hace unos días. Decía que él no tenía palabras para describir la amenaza que representaba Venezuela para la región. Lo ha dicho el propio vicepresidente Mike Pence cuando dice que Venezuela es un estado fallido. Entonces, hay que convencerlos. Recientemente, algunos voceros de la administración Trump han dicho que, bueno, que esto puede ser una fantasía, etcétera. La fantasía es creer que este régimen va a salir por cualquier otro mecanismo que no sea la construcción de una amenaza real. Y la verdad es que yo lamento esas declaraciones porque socavan la propia política del presidente Trump, que se ha comprometido con la liberación de Venezuela. María Corina, pues un momento además sumamente difícil con el tema de la pandemia para que muchos gobiernos atiendan la problemática de Venezuela cuando tienen una problemática terrible encima. Pero el tiempo avanza, el tiempo apremia. Vamos a escuchar otras voces, por supuesto. Esta es la postura de María Corina Machado, la explicación que da del por qué no cuadran agendas para el beneficio de los venezolanos con Juan Guaidó en el momento. Por supuesto, mucho más que analizar y con todos estos movimientos, mucho ojo, como siempre con Venezuela. María Corina, agradecerte siempre, aceptar mis invitaciones, de verdad lo aprecio mucho. Gracias a ti, Fernando, y ten la seguridad que saldremos adelante y que este país lo vamos a liberar. No tengas duda de eso. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias María Corina Machado. Es coordinadora nacional de Vente Venezuela. Se define obviamente como un partido opositor, ¿no? Vente Venezuela. Entonces hay quienes dicen, no, no es un partido opositor porque no tiene registro como partido. Bueno, si lo quiere ver así, es correcto. No tiene un registro ante el CNE como partido político, porque no se lo aceptaron, pero en su página oficial se definen como partido opositor Vente Venezuela. Es una agrupación política, yo le digo, tal cual, agrupación política Vente Venezuela. Esa sería la definición más concreta, ¿no? Voy a hacer una pausa, regreso un momento. Soy Fernando del Rincón, solo para decirle gracias por haberme acompañado. Si usted me lo permite, nos estamos viendo mañana. Espero que le haya gustado el estudio. Pásela bien. Buenas noches.